ahorita se le está poniendo mucho coco, pero siempre se habla del PCV2 como el principal agente de los problemas que están pasando. O sea, el virus ha ido mutando, se ha ido adaptando a otros ambientes. La familia es una circoviridae del género circovirus. Es un virus ADN, no es RNA. En teoría, los virus ADN no deberían de mutar, no deberían de mutar en teoría, pero este virus ha ido mutando. Como les decía, los tipos que hay, el PCV1 es no patógeno, es un contaminante celular. El PCV2 es el que más se le ha enfocado, el que se le ha atribuido el problema. Principal agente del conjunto de enfermedades del circovirus porcino. Hay PCV2A, PCV2B, PCV2I y hay PCV2D ahorita, o C. ¿Ya? Luego aparece en el 2015, el PCV3, que ese es el que más asocian a problemas reproductivos sistémicos. De hecho, tenemos, todavía hay muchas dudas en el problema este de los circovirus, porque le atribuyen los problemas reproductivos a este PCV3 y hemos implementado en las granjas programas de vacunación con vacunas que solo traen el PCV2 y sí se ha mejorado enormemente. O sea, hemos visto resultados mucho más favorables. Eso pone en duda de que si es el PCV3 o el PCV2 el que da problemas reproductivos. El PCV4 es más nuevo, es de patogenicidad variable, puede dar problemas reproductivos, entéricos. Se cree que también puede dar problemas reproductivos. El huésped es el cerdo doméstico y el jabalí. Ya no hay pierde. Eh, Cualquier duda que tengan, por favor, me preguntan sin pena. Son estables al medio ambiente, resistentes a temperaturas de 60 grados durante 30 minutos y resistente a pHs entre 3 y 9. O sea, los desinfectantes a veces patinan cuando uno los aplica, cuando hay alta presencia de este virus. Transmisión es horizontal entre cerdos, es el más frecuente. De la madre al lechón también se puede dar de una forma vertical. La vía es oronasal, que es el medio más probable de transmisión. Hay otras vías que se sospecha, nariz, nariz y fecal oral. También se puede transmitir directamente a través de vectores o fomites contaminados como ratas que nunca faltan en la granja, ¿va? Las moscas, los mosquitos. El PCV3 también se transmite horizontal y vertical. Y el PCV4 aún no han definido cómo es que se transmite. De hecho, en la epidemiología, la fase clínica más espectacular ocurre en el momento en que se produce la disminución de la inmunidad materna entre 6 y 8 semanas de vida. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque uno empieza a ver cuadros clínicos precisamente entre la semana 8, entre las 6, 8, 9 y 10 por ahí. Ahí empieza a haber problemas de clínica asociada o sugestiva de la patología. Y eso se debe a que la inmunidad materna, el calostro que ellos ingirieron de bebés, ya se pierde esa inmunidad, es de corta duración, más o menos 5 semanas, ya se pierde esa inmunidad, entonces el lechón queda descubierto, como yo les digo, se queda desnudito para que virus o bacterias que estén circulando en el destete empiecen a atacar. Lo raro de esto es que de un lote o un grupo de animales, normalmente nuestros corrales son de 20 cerdos, eh, unos están afectados y otros no. Y ahí es donde empiezan a entrar un montón de dudas, que si hay resiliencia, que si el virus no se transmite así agresivamente, o, son dudas que todavía aún al día de hoy, después de que tantos años atrás se descubrió el virus, siguen quedando sin aclarar. O sea, ustedes ven de un grupo de 20 cerdos, uno o dos que tienen un cuadro clínico sugestivo de la enfermedad. El periodo de incubación es de 10 a 12 días. Morbilidad moderada, pero puede llegar a un 30 a 40%. Mortalidad en cerdos clínicamente afectados va del 70 a 80%. Fíjense que aquí hay algo bien importante. Últimamente he visto una morbilidad más alta,
50, 60%, y eso se debe a que a veces se deja de vacunar o ingresó una vacuna en teoría muy moderna, que además de muy moderna era muy barata, no coincidía, porque cuando son muy modernas los precios son más altos y mucha gente la empezó a usar y resulta que empezamos a ver que la mortalidad en el destete se nos empezó a ir para arriba automáticamente cuando empezamos a la vacuna. Entonces empezamos a investigar, luego ya vimos que en el engorde tenía mortalidad, se nos fue para arriba también. Y cuando empezamos a ver ya detenidamente la clínica asociada a esta patología, porque era el único cambio que se había hecho, tomamos muestras, hicimos PCR e hicimos ELISAs y detectamos que la presencia del virus estaba nítido, o sea, como que nunca se hubiera vacunado. Se sacó la vacuna inmediatamente, se cambió a la anterior y la granja se estabilizó rápido. Pero, pero sí, si uno deja de vacunar o utiliza una vacuna que no está dando una inmunidad adecuada, van a tener cuadros de morbilidad altos y también de mortalidad. ¿Afecta más machos? Eh, Uno se pregunta, porque también en humanos pasa lo mismo, los que más se mueren son los, los varones. Y si no, bueno, ¿y por qué se mueren más los machos? Eh, lo que sucede es que estos machos tienen más gasto cardíaco. Entonces, como su crecimiento es mucho más rápido, tienen más gasto cardíaco y el virus también afecta el sistema circulatorio. Entonces, si ustedes van a ver en granjas, nosotros clasificamos cuando muere un animal, si es macho o hembra. Igual cuando se hace necropsia, miramos si es macho o hembra, porque hay patologías que pueden estar asociadas a los machos. Por ejemplo, ayer estuve en granja y resulta que se me están muriendo en esa edad y el dueño me dice, ¿qué me estará pasando? Entonces, cuando abrí 4 cerdos, resulta que los 4 cerdos eran machos y tenían infecciones en la herida de castración. Entonces, muchas veces el problema se da porque no hay una buena cicatrización de la herida de castración y ahí penetran las bacterias y posteriormente vamos a tener problemas de mortalidad, precisamente en esas edades, cuando se pierde la inmunidad. Se encuentran difundidos mundialmente. Hay una seropositividad entre un 20 y 80% en la mayoría de las poblaciones estudiadas. De hecho, constantemente estamos haciendo ELISAs, serología, y hemos encontrado que entre la semana 20, a veces 19, 20, 21, 22, ya la vacuna no protege, pero ya el cerdo ya es otra cosa, porque ya él solo puede salir adelante. Pero sin las vacunas, a pesar de que se aplican eh, al destete, la mayoría, eh, que sea las 3 semanas de vida más o menos, no logran dar inmunidad hasta que salgan al mercado. Entre los animales seropositivos a PC2 se encuentran tanto cerdos sanos como cerdos enfermos. Eso es también otra cosa que a uno lo desorienta porque dice uno, bueno, me está titulando alto. De hecho, eso me pasó en una granja esta semana, que se hizo una serología y resulta que como que nunca se hubieran vacunado. Pero cuando voy a ver los parámetros de producción, la granja está mejor que antes. Antes teníamos un 3% de mortalidad en el destete y ahora apenas llegamos a 1. Entonces, y tampoco veo cuadro clínico en la semana 6 a la 10. Entonces, digo yo, miren, aquí es donde uno la serología lo puede confundir. No hay que basarse únicamente en la serología especialmente ELISA, ¿va? Porque para mí lo que me indica los resultados de ELISA que ustedes corrieron es que nunca se vacunó o que la vacuna no sirve. Y no es cierto, la vacuna es muy buena, pero a veces las pruebas de ELISA hay que saberlas interpretar bien y hay errores en la manipulación de las muestras o la calidad de la muestra no es la adecuada. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, ahorita vamos a hacer un nuevo sangrado. Vamos a correr las pruebas en otro laboratorio y le vamos a dar seguimiento a los parámetros productivos y posteriormente esos cerdos van a un rastro de Secarsa. Entonces, en el rastro de Secarsa tenemos un sistema de monitoreo de lesiones pulmonares. Entonces, esas 3 cosas a mí me van a decir, bueno, si funciona o no funciona la vacuna. Pero ahorita de momento, aunque me den resultados malos en serología, yo no tomo una decisión.
No sé si me doy a entender. El hecho de que PCB2 afecta a cerdos de 6 a 8 semanas de edad y raramente menores de estas tiene un efecto protector por la inmunidad materna. Nuevamente, les repito, es la inmunidad materna la que protege en las semanas anteriores. Eh, PCB1, PCB2 y PCB3 son de distribución mundial. PCB4 aún se está estudiando. El PCB2 SD, eh, eh, SD quiere decir en inglés, en español, enfermedad sistémica. Afecta a lechones entre 6 y 8 semanas de vida. Morbilidad de 4 a 30%, a veces del 50 a 60%, y mortalidad del 4 al 20%. Fácilmente confundido con PCB2LD, PCB2ED clínicamente. Ahorita vamos a ver cada uno de esos. Eh, el PCB2RD, enfermedad reproductiva, es poco frecuente en condiciones de campo debido a la mayor seroprevalencia de PCB2 en cerdos adultos. Cerdos jóvenes son los más afectados. Luego está el síndrome de dermatitis de nefropatía porcina, PDNS. Afecta principalmente a cerdos destetados, transición y finalización, pero también a adultos reproductores. Les voy a enseñar unas fotos más adelante. Esto lo hemos estado viendo muy aisladamente en animales adultos, en hembras de reemplazo o en hembras en la maternidad. eh, Se empiezan a presentar unas máculas y pápulas en la parte posterior de la cerda, abajo del ano, que puede llegar hasta necrosar el área, y a veces también vamos a encontrar en el vientre. Eh, ¿Qué hacemos en esos casos? Le aplicamos un antibiótico para infecciones secundarias, aunque sabemos que es un virus y no lo vamos a atacar a él. Y luego usamos antiinflamatorios y antipiréticos para controlar. Y en menos de una semana, la cerda está como que si nunca hubiera tenido nada. PCV2LD, que es la enfermedad ponar, se observa comúnmente en cerdos de 14 a 20 semanas de edad con signos clínicos respiratorios. PCV2ED, que es la enfermedad entérica, se diagnostica cuando los cerdos presentan diarrea. Se observa microscópicamente enteritis granulomatosa y depresión de linfocitos en las placas de Peyl. Esa solo con histopatología la podemos diferenciar, porque enfermedades entéricas en cerdos hay un montón, ¿o no? Pero también hay una infección subclínica. La forma prominente de la infección por PCV2 es subclínica. Entonces, ustedes tienen dentro de un grupo, por lo que yo les decía, cerdos, muy pocos cerdos que les presentan cualquiera de los cuadros anteriores que les he venido mencionando, y los demás como que si no existiera la enfermedad. Pero vamos a ver pérdida de peso, sin signos clínicos, pocas lesiones citopatológicas o nulas, baja presencia de PCB2 en tejidos, y hay otra que es edema pulmonar agudo. Esta es común en cerdos de engorde, ocasionando una rápida evolución del cuadro respiratorio que provoca la muerte inmediata. Aquí sí tenemos muertes así de atrancazo, diría aquel, y podemos confundirnos con otras patologías que son comunes en el engorde. Cuando veamos mañana el complejo respiratorio porcino, les voy a explicar más de estos problemas y de estos agentes que afectan la- el aparato respiratorio. En infecciones naturales, el PCB2 infecta principalmente células de la línea monocito macrófago. Recuerden siempre, los macrófagos y los monocitos son los primeros que buscan los virus y las bacterias. Células dendríticas de los órganos linfoides y células de origen epitelial y endotelial. Las lesiones primarias, hay una depresión linfoide, que de hecho histopatológicamente, al ver esto, uno puede diagnosticar la presencia de PCB2, la depresión linfoidea e inflamación granulomatosa. Eh, los síntomas observados en el síndrome son típicos de una falla cardíaca congestiva, que era lo que les decía anteriormente, que afecta el sistema circulatorio. Aquí está, el PCB2 entra, infecta los nódulos linfáticos, hay una depresión linfoidea,
Eh, el 90% se van a una baja viremia, se lo convierten, puede haber una infección o una infección subclínica. El 10% presentan una alta viremia más leucopenia, se lo convierten, hay una difusión sistémica y ahí entra el cuadro clínico de síndrome de debilitamiento postdestete con un 70-80% de mortalidad. No sé si logran ver la foto de ese lechón. Ese lechoncito está totalmente en una fase de desmedro, le llamamos nosotros, cuando ha perdido toda su condición corporal, que no es ni capaz de levantarse, se le ve el espinazo, se le ven las costillas, las orejas caídas, el pelo hirsuto. Hay otro signo que lo vamos a ver más adelante. Si ustedes ven los nódulos linfáticos inguinales, están como 3 o 4 veces aumentados del tamaño normal. Parecen pelotas de tenis. ¿Cuántas formas de presentación tiene? Bueno, hay varias formas de presentación. Eh, ya les había mencionado cada una. Una es el síndrome de multisistémico de debilitamiento postdestete, el PCV2-SD, ¿sí? Se van quedando los animales. Vean estos que están al lado derecho acá. Se les ve el espinazo, están con las orejas caídas, hay legañas en los ojos, el pelo hirsuto, están deprimidos, se apartan, no comen, totalmente decaídos. Este es otro cuadro, este le llamamos, los muchachos le dicen, ah, mire, doc, ahí hay unos camellos. Ese es un problema de lordosis bien marcada, que cuando uno ve esto, este por ejemplo va a tener alrededor de unas sus 9, 10 semanas de vida. Cuando uno ve esto, dice, uy, madre, aquí me está afectando el circovirus. ¿Ya? Está muy asociado ese problema de lordosis, los famosos camellos, al PSP2. Esto, créeme que nunca lo habíamos visto así tan marcado. Después del aparecimiento de la enfermedad, pues ya empezamos a ver este tipo de lesiones, especialmente en esos cerdos. Estos cerdos sobreviven mucho tiempo, pero no logran desarrollar bien. La enfermedad reproductiva, que aquí vamos a ver el PCV2, PCV2-RD, que vamos a ver abortos, podemos ver momias, bajas número de lechones por camada, es puramente reproductiva, que igual se confunde con otras patologías reproductivas directamente. Enfermedad pulmonar por PCV2, este edema gelatinoso que ustedes ven entre los lóbulos y entre los espacios intersticiales, esto es muy sugestivo en que estamos ante un cuadro de PCV2 respiratorio. Vean, hay algo creo que les decía la vez pasada, el pulmón no colapsa, se mantiene inflado, pero sí es muy, muy marcado la presencia de edema gelatinoso en los espacios interlobulares y intersticiales. En un pulmón normal ustedes no pueden ver nada de eso, no pueden ver ni los espacios. En la forma clínica vamos a ver unos con diarrea que no se curan fácilmente con antibióticos, que normalmente los muchachos ven que hay un cuadro entérico y ¡pum! Vamos con antibióticos, pero continúan porque es un virus el que está afectando. Muy rara vez aparece, les soy honesto, muy pocas veces lo hemos visto. Y este es el famoso síndrome de dermatitis nefropatía porcina. Si ven, este cerdo está muerto, el grande a la izquierda, presenta lesiones de máculas y pápulas bien generalizadas. Es más común observarles en la parte ventral y posterior del animal. ¿Ya? Aquí hay otro que tiene el mismo cuadro. Incluso cuando uno lo logra abrir, puede encontrar esas lesiones blanquecinas en los riñones que no son normales. Hay una nefropatía bien marcada. Vean, aquí este es un cerdo joven que ya tiene lesiones que empezaron como máculas y pápulas, luego se va extendiendo, se van uniendo y forman grandes espacios con ese tipo de lesión. Esta es una hembra, normalmente les decía que en la parte
posterior presentan ese cuadro. De hecho, hemos visto antes de que paran o terminando de parir y pueden presentar el cuadro. Si se trata inmediatamente con antibióticos y antipiréticos, analgésicos, la cerda saca sus lechones de forma normal. Aquí hay una que tiene la parte ventral, en el vientre y en las patas. Ya ese tipo de lesiones son más fuertes, se secan y posteriormente se caen, dejándolos por un tiempo las marcas de donde se presentó la cianosis aguda. En la infección subclínica, pues nos podemos confundir muy fácilmente porque lo que vamos a ver son cerdos que se amontonan, que están con un poco estornudos, tos. Hay, si ustedes logran ver, hay necrosis de la punta de la oreja. También se asocia a este problema. Se tratan y muchos de ellos logran salir adelante. A pesar de lo que yo les decía, que no, que es un virus y uno lo que aplica son antibióticos, uno logra ayudar a estos cerdos porque el circovirus es un agente primario también. Entonces provoca inmunosupresión. Entonces los secundarios que están ahí todo el tiempo, esos son los que matan. Y si yo controlo con antibióticos los secundarios, no voy a tener este problema de mortalidad alta en donde se me esté presentando el cuadro de PCV2. El edema pulmonar agudo que les decía, vean estos pulmones eh, totalmente inflados, hay edema interlóbulos y a nivel intersticial bien marcados. Esto no es común verlo, pero sí aparece, especialmente en el engorde. En cerdos ya grandes uno encuentra ese tipo de lesiones. En la epidemiología, el PCV3 se ha detectado en cerdos que presentan síntomas de enfermedad sistémica, enfermedad reproductiva, síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, enfermedad respiratoria, trastorno gastrointestinal, síndrome del retraso del crecimiento, peridestete e inflamación cardíaca y multisistémica. Si ustedes ven, es el mismo cuadro que se asocia al PCV2, entonces hay mucha confusión y algunos dicen, no, es PCV3, es bien difícil, bien difícil, bien difícil. En primer lugar, aquí no tenemos cómo diferenciar entre PCV2, PCV3 y PCV4. Pero, por ejemplo, el único país que hasta sé que hasta ahorita está usando una vacuna con PCV3 y en teoría le ha funcionado bastante bien es Canadá. De ahí en Estados Unidos y Sudamérica, aún no tenemos una vacuna que protege contra PCV3. Algunos dicen que la vacuna de PCV2 también da inmunidad contra PCV3, aunque son dos virus totalmente diferentes. El PCV4 se ha identificado en cerdos de todas las edades, incluso en fetos. También se encontró en cerdos enfermos con PCV4. Por PCV4 estaban también infectados con PCV2 y PCV3. Entonces, ¿quién fue el que mató al cerdo? A ver, se aisló clínicamente en cerdos sanos, así como en cerdos coinfectados simultáneamente con PCV2 y PCV3. Todavía sigue siendo la epidemiología de la enfermedad, sigue siendo un dilema del cual todavía se sigue estudiando mucho. Los síntomas clínicos, pues ya vimos unos, van a depender de la forma de presentación. La enfermedad sistémica, hay pérdida de peso, disnea, diarrea, palidez en piel, ictericia. De hecho, me recuerdo que antes de que se descubriera todo esto, cuando yo detecté el primer brote aquí en Guatemala, creo que fui de los primeros en detectarlo, solo se encontraba en la literatura que uno tenía que tener 6 signos clínicos y esos eran subjetivos del circovirosis porcina. Uno era nódulos linfáticos agrandados, desmedro, ictericia, anemia, diarrea, y el otro no me recuerdo cuál era, pero eran 6. Eran 6. Y en ese brote que yo vi de una importación de animales que hicieron, cabal se miraban todos. ¿Ya? Ahí teníamos una mortalidad casi del 60% antes de las 10 semanas de vida. En el destete se morían cantidades de lechones. No había vacuna, había que trabajar con puro manejo
Y si no se morían ahí, se morían un montón en el engorde porque ya iban bien dañados. En la enfermedad reproductiva, abortos tardíos, mortinatos, momias, muerte fetal, momificación, muerte embrionaria, infertilidad. El dermatitis y nefropatía son esas máculas y pápulas que les decía, en zona perineal trasera, extremidades, parte inferior del abdomen, tórax, orejas. Algunas veces las lesiones se fusionan y forman grandes parches y placas. Otros signos como anorexia, postración, depresión, marcha rígida y renuencia a moverse sin fiebre o fiebre leve. En enfermedad pulmonar podemos ver tos, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida de apetito. En la entérica, diarrea. Eh, en su clínica hay diversos síntomas que son difíciles de diagnosticar como propios de la infección. En el edema pulmonar agudo, ahí sí hay mortalidad alta, dificultad respiratoria. Y muchas veces cuando uno va a ver a los corrales, dice, ah, mira, hay uno muerto. Casi tenemos por cultura abrir todos los que se mueren. No dejamos cerdos sin abrir y se le toman fotos. En el PCV3, problemas reproductivos, abortos, fetos, momias, nacidos muertos, fiebre, pérdida de peso, dificultad respiratoria, prolapso rectal, respiración abdominal, diarrea, anorexia, ictericia, temblor congénito y emaciación. Aquí en la foto de abajo hay un lechón con una ictericia bien marcada. No sé si logran ver, está de color amarillento, muy pequeño para tener un daño hepático. ¿Ya? El PCV4 va a haber diarrea, edema pulmonar, lesiones cutáneas, síntomas neurológicos, fetos abortados y nacidos muertos. Aquí hay un montón de fetos abortados. Este es un cuadro que puede servir de ayuda eh, en cuanto a porcentaje de frecuencia relativa en cerdos. La respiratoria es la más fuerte, un 70-80%. La anemia también es un 60-70%. Muchas veces no lo logramos diferenciar fácilmente en un grupo de cerdos qué cerdos presentan anemia, porque los vemos casi iguales a todos, ¿va? Solo tendría que tenerlos muy detenidamente uno dentro de un corral, observando a cada uno para ver si presentan anemia o no. Pero respiratorio sí vamos a encontrar fácilmente, es diagnosticable más rápidamente. Linfadenopatía inguinal, incrementa el tamaño de los nódulos linfáticos inguinales. Eso solo que le demos vuelta al cerdo y miremos a nivel inguinal cómo va a estar. Diarrea, bueno, muy poco. Coloración amarillenta de la canal, especialmente la grasa, unos 5%. Esto es bien interesante. No lo habíamos tomado en cuenta y eso ocurre en cerdos ya grandes, en corte. Recuerdo que la doctora que trabaja en Secarsa, que es un muy buen médico, eh, no tenía conocimiento de ese problema y cuando duda de algo, pues nos apoyamos, me manda fotos y coincidentemente entraron unos cerdos que la mayoría presentaban la grasa abdominal, le llaman, en términos coloquiales, le llaman grasa del unto, no sé por qué le llaman el unto, eh, que está abajo en la parte interna de la cavidad abdominal, pero abajo del, cerca del ano, la parte baja, y la grasa es amarilla, amarilla. Y si uno logra ver un poco de grasa más adentro o más abajo, también es amarilla, amarilla. Eso es bien sugestivo de que el virus está presente. ¿Ya? Esa ictericia bien, bien marcada. Entonces, a nivel de rastros también le ayuda a uno mucho estar analizando canales. Las lesiones que vamos a ver en la enfermedad sistémica, hay problemas básicamente en los ganglios linfáticos. No sé si logran ver esta foto. Sí se ve, doc. Sí se ve. Déjeme ver, es que aquí ve. No, perdón, ahí me equivoqué. Aquí ve.
¿Se ve la ruedita? No. Sí se mira. Ah, Sí, doctor. ahí al centro de la ruedita ustedes van a ver los nódulos linfáticos. Fíjense que un nódulo linfático, este es un cerdo como de 6, 7 semanas y mucho. En un cerdo de ese tamaño, los nódulos linfáticos seminales son como una manía del tamaño y el color es igual al de una manía. O sea, es bien fácil encontrarlos porque hay dos, uno de cada lado, derecho e izquierdo. Entonces, cuando uno abre el cerdo, desmembra. Al desmembrar se ven los nódulos linfáticos inguinales. Y les digo, normalmente es como el tamaño de una manía. Aunque ustedes pongan la manía más grande, de ese tamaño va a ser. No es muy, es menos de 1 centímetro, diría yo, tal vez. Pero cuando ustedes tienen ese problema sistémico, esos nódulos linfáticos pueden agarrar el tamaño de una pelota de tenis. Entonces, es bien fácil ubicarlo. Bien, bien fácil. Y cuando uno ve eso, dice, uy, madre mía, aquí algo malo está pasando. Entonces, los nódulos linfáticos es una guía para el diagnóstico de la patología. Ahorita un segundo, vamos a ver, vamos a ver. Contérolas, ahí está. Aquí está. Pulmones agrandados, no colapsados, que era lo que les decía, los pulmones no se desinflan, se mantienen llenos. El timo está atrofiado, en algunos casos el hígado está agrandado o atrofiado, pálido y firme, puede presentar ictericia generalizada en la última etapa. Y también podemos ver a nivel del colon, eh, seguido pegado al mesenterio, todas las membranas que sostienen el colon, un edema generalizado que se llama mesocolon. Eh, eh, lleno de líquidos amarillentos, ¿ya? En la enfermedad reproductiva, pues vamos a ver problemas reproductivos básicamente. Lechones que nacen pero se mueren luego. Hay congestión pasiva crónica hepática, hipertrofia cardíaca, miocarditis necrotizante. En el síndrome de dermatitis nefropatía, pues las lesiones son en piel básicamente. En el caso de los riñones, pues vamos a verlos agrandados, con pequeñas lesiones corticales puntiformes, rojizas o blanquecinas, edema de la pelvis renal, ¿ya? Puede haber edema subcutáneo y derrame seroso en las cavidades corporales. Y los ganglios linfáticos agrandados y de color rojo, también puede haber infartos en vaso. Ven estos zones full hemorrágicos y congestionados, también hay edema, ¿sí? ¿Sí? Vean acá, pareciera los cuadros de peste porcina clásica. Por eso es diferencial de eso. Aquí hay edema del mesocolon, los nódulos linfáticos mesentéricos están también agrandados. Vean esta coloración amarillento de la grasa que les decía anteriormente, eso lo ve uno solo a nivel de rastro, o si se muere un cerdo y hacen la necropsia. La grasa es color amarillo, amarillo. Aquí se pueden ver mejor. Vean, la grasa es amarilla. Normalmente la grasa del cerdo es blanca, ¿ya? Pero en cuadros en los cuales el circovirus ha estado afectando, vamos a ver esto. De hecho, en este caso que fue con la doctora S. Carza que lo detectamos, se empezó a darle seguimiento a nivel de granja y resulta que había unos lotes que no los habían vacunado ellos. Entonces puede encontrar. De hecho, esto es causa de comiso. Se decomisaron, a pesar de que la carne sí era comestible, pero por el aspecto de la grasa no se dejó pasar, se decomisaron. Y este es el famoso edema del mesocolon que yo les decía. ¿Vean? Se mira brillante, como que estuviera lleno de líquidos. Hay que tener cuidado porque esto lo podemos encontrar también en cuadros de la enfermedad de los edemas por E. coli, ¿ya? Entonces, es un diferencial de circovirus también. Diagnóstico, actualmente existen una serie de criterios
internacionalmente aceptados en relación al diagnóstico de un caso individual. Un animal sufrirá esta enfermedad cuando cumple los siguientes postulados o criterios. Vamos a ver una sugestiva de la enfermedad, de todas las que hay: respiratoria, reproductiva, subclínica, dermatitis, nefropatía, pulmonar aguda, eh, todas las montón que les mencioné anteriormente. Uno puede sospechar o sugerir de que la enfermedad está presente. Luego vamos a la necropsia, lesiones macroscópicas y microscópicas, que son características en los órganos linfoides. Aquí se usa mucho histopatología, ayuda mucho. Encontrar PCB2 en los tejidos, en lesiones de los tejidos linfoides también ayuda muchísimo. Y el PCR famoso también. ¿Qué criterios hay en el PCB2? Sistémico: retraso del crecimiento, emaciación, disnea, agrandamiento de los nódulos linfáticos inguinales y ocasionalmente ictericia, histopatología, lesiones características de moderada a grave de tejido linfoide. Aquí lo que vamos a ver es una depresión linfoidea, presencia moderada o alta de PC2 en lesiones de tejidos linfoides y otros tejidos. Esos criterios son muy importantes tomarlos en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. En el caso de enfermedad reproductiva, abortos, natimortos en fase avanzada, puede haber hipertrofia del corazón fetal, presencia de lesiones cardíacas caracterizadas por miocarditis fibrosante o necrosante extensa, presencia de altas cantidades de PCB2 en miocardio y otros tejidos. eh, Podría indicar que es un problema de enfermedad de PCB2 asociada a un problema de enfermedad reproductiva. El síndrome de dermatitis nefropatía, pues ahí es mucho más fácil porque las lesiones son cutáneas. ¿Se acuerdan las fotos que les enseñé? Principalmente en la parte posterior del animal, en la zona perineal. Los riñones están inflamados, pálidos, en petequias corticales generalizadas, puede haber edema perirenal, hay una vasculitis necrosante y sistémica y glomerulonefritis fibrinosa necrosante. Aquí lamentablemente no hacemos mucha histopatología eh, porque nos cuesta bastante enviar las muestras a histopatología. Pues, yo conozco básicamente el laboratorio de la facultad. A veces hay empresas que utilizan los servicios de patólogos externos que se dedican a patología en humanos, histopatología en humanos, para ver este tipo de lesiones, y en otros casos se mandan a la facultad para que se procesen las muestras y se obtienen las placas, las muestras, y se mandan al extranjero. Aquí es una lista de técnicas utilizadas para el diagnóstico de circovirus. Solo es de referencia general, les puede servir. Ya cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. En el diagnóstico diferencial, siempre tomamos en cuenta peste porcina africana, peste porcina clásica, salmonela, clostridium, pasteurella, gracerella, artritis por estreptococos, estafilococos. Salmonela da lesiones cutáneas también que podrían confundirse con el síndrome de dermatitis nephropatía. También da problemas salmonela a nivel renal. También micotoxinas, algunas como la ocratoxina dan problemas a nivel renal que se pueden confundir. Entonces, en el diagnóstico diferencial hay que tomar en cuenta la mayoría de patologías. Esto es algo bien importante. No todo lo que parece circovirus es circovirus. Lo que yo les decía antes, mirábamos cerdos con desmedro que se iban quedando, y circovirus y vacuna y circovirus. No, resulta que era un cerdo que había tenido una diarrea aguda en la maternidad y se le había dañado su mucosa intestinal, entonces no absorbían los nutrientes.
tenía un problema de absorción de nutrientes. Entonces, ese cerdo nunca iba a engordar. Entonces, siempre tengan en mente esto. No todo lo que parece circovirus es circovirus. Puede ser otra cosa. Incluso aquí ponen unos cerdos con desmedro, que es especialmente donde uno se confunde más fácilmente. ¿Ya? Control y prevención, vacunación de cerdas y lechones, muy importante. De hecho, ahorita estamos vacunando madres antes del parto y en algunos casos al destete. Y eso nos ha bajado el cuadro reproductivo. Eh, en- ya lo tenemos dentro de los programas. En granjas donde no tenemos problemas reproductivos, yo no recomiendo usar la vacuna. Si estamos bien, ¿para qué vamos a gastar ahí? Solo en caso que empiece a haber un incremento de los problemas reproductivos, pues tomo la decisión, hago serología y de hecho las hembras tienen, en el caso de los reemplazos, reciben vacunaciones de refuerzo. Todas las hembras de reemplazo se vacunan igual que todos los lechones a los 21 días. Y a las de reemplazo que se van para la reproducción, en la semana 19 o 20, les ponemos un refuerzo y ahí nos quedamos. ¿Ya? Y luego ya ellos van para adelante. Eh, Muy importante los 20 puntos de MADEC. No sé si les dije que buscaran esto, es bien interesante. Esto surgió precisamente con este tipo de enfermedades virales donde no había programas de vacunación y los puntos de MADEC se basan, ahí sí que básicamente en manejo, es puro manejo. De hecho, cuando yo vi el primer brote, que no había vacuna, eh, con manejo lo bajamos. Si yo tenía un 60% de mortalidad en el destete, lo bajamos como a un 8 o 7% de mortalidad. ¿Qué hicimos de manejo? Eh, eh, a una hoja por camada, una hoja de bisturí por camada, no usábamos la misma hoja en otras castraciones de otras camadas, cero adopciones, eh, ver que los lechones mamaran suficiente calostro, mejorar la temperatura y metimos unas dietas especiales, aminoácidos esenciales en los lechones en el destete. Mejoramos el clima del destete, reducimos la cantidad de lechones por corral porque había sobrepoblación y increíble, pero logramos bajarlo de un 50-60% que estaba la mortalidad a un 7% en el destete, que aún estaba alta porque uno espera en el destete no más de un 2% de mortalidad, pero comparado a lo que teníamos, logramos bajar la presencia del virus. Desinfección constante, control de vectores, el medio ambiente es bien importante, especialmente ahora que las fluctuaciones de temperatura son extremas, densidades adecuadas según la edad. En el caso de lechones, en el destete, la recomendación es de 0.4 a 0.5 metros cuadrados por lechón, o sea, 40 o 50 centímetros por lechón cuadrado. En este caso nosotros usamos la más alta, a 0.5 metros cuadrados por lechón, para que el lechón tuviera más espacio de separarse del grupo y no estar tan apretados. Control de otras enfermedades, especialmente bacterianas, eso lo hacemos de cajón con antibióticos en el agua o en la comida en ciertas semanas de vida. Aquí es bien importante tomar en cuenta estos puntos claves. Los niveles de desafío no se mantienen constantes en el tiempo. El grado de susceptibilidad varía dentro de la población, lo que yo les decía, por eso es que confunden mucho porque dentro de un grupo de 20 cerdos, uno o dos presentan el cuadro clínico. Ahora, si entra en una granja donde el nivel de inmunidad es bajo, o por ejemplo, en granjas donde metimos una gran cantidad de hembras jóvenes a la reproducción,
que sabemos que la inmunidad se nos va a caer o tenemos un acto reproductivo muy viejo, con hembras muy viejas, la inmunidad se nos cae y ahí nos pega mucho más duro. De hecho, estuve ahí en una granja donde tuvieron un brote, yo nunca había visto y les voy a enseñar unas fotos mañana de estomatitis vesicular súper agresiva. Tenemos los resultados de unas muestras que mandamos a Panamá y es la cepa del virus de New Jersey la que está afectando, de hecho la que más se encuentra aquí en Guatemala, pero yo nunca había visto cerdas que se me murieran por necrosis de la lengua y del hocico. ¿Y qué pasó? Ellos agarraron hembras del engorde para reproductoras y metieron una gran cantidad ahorita porque ellos esperan tener más cerdos en noviembre y diciembre, que era lo que les platiqué en algún momento dado, y eso hizo que el acto reproductor donde estaban ellas específicamente se desbalanceara, la inmunidad cayó y fueron las que más les pegó. De hecho, se murieron como 5 o 6, cosa que nunca había visto. Siempre hay subpoblaciones, recuerden. Bueno, por ahí estaríamos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Solo una consulta, doctor. Como tratamiento como tal no hay, sino que para prevención es la vacunación. Afirmativo. Ok, gracias. Sí. Si no, tratamiento. Miren, en el caso de dermatitis nefropatía, sí aplicamos antibióticos y antipiréticos, vaya, analgésicos, pero es pensando en agentes secundarios, básicamente. Pero como virus no lo podemos tratar, solo lo podemos prevenir. Ok, gracias. Vaya, Natalie. ¿Alguien más? Hoy amanecieron dormidos ustedes o enojados porque perdió el Real y el Barça. Y los cremas también perdieron. A la madre. Bueno, yo creo que ya no hay preguntas. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Mañana voy a estar dando la última clase. Así que cuídense, por favor, y estudien. Nos vemos. Feliz Vamos. día. Gracias, Feliz Dios día, doctor. claro. doctor. Feliz día.